Bienvenidos a nuestro repaso de temas de historia de España para alumnos de segundo de bachillerato. Aunque más que un repaso, yo diría que vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más intensos y condensados de la historia de España. Hablamos del sexenio democrático o revolucionario. Son solo 6 años, de 1868 a 1874. Pero es que la cantidad de cosas que pasan parece un siglo. Las sensaciones de vértigo, sí. En esos 6 años, España derroca una monarquía, la de Isabel II, se pone a buscar un rey por toda Europa como si fuera un casting, lo encuentra, lo trae, lo ve abdicar, harto de todo y, casi sin respirar, proclama su primera república. Es un intento frenético de modernización. Pues en este análisis vamos a intentar desentrañar esa locura. Y empezaremos por el principio, claro, por la chispa que lo incendia todo. La Revolución de 1868, la que se conoce como la Gloriosa. De acuerdo, pues vamos a por esa gloriosa. Como tantas cosas en la España del 19, empieza con un pronunciamiento militar. Septiembre de 1868. En Cádiz. En Cádiz. La flota, al mando del almirante Topete, se subleva. Pero no está solo, claro. No, esto no es un simple motín. Es una operación política muy bien montada. Hay 3 figuras clave, y son pesos pesados. A ver. Tienes al general Prim, que es el gran conspirador, el progresista podríamos decir, que es el cerebro político. Luego está el general Serrano, el unionista, que aporta prestigio, un aire de orden. Tranquiliza a los más moderados, ¿no? Exacto. Y finalmente Topete, el hombre de la armada, que les da el control del mar y el primer bastión seguro. Es una alianza de conveniencia en toda regla. Y su lema es de los que pasan a la historia. ¡Viva España con honra! Una bofetada directa a la corte de Isabel II. A la que acusan de corrupta, de inmoral, y la cosa funciona. Y muy rápido. Sorprendentemente rápido. El levantamiento se extiende y las tropas leales a la reina pues son derrotadas en la batalla del puente de Alcolea, en Córdoba. Y ahí se acabó. A Isabel II no le queda otra, sin apoyos militares de peso, hace las maletas y se exilia en Francia. Se termina, al menos de momento, la dinastía Borbón en España. Con la reina fuera, se forma un gobierno provisional, Serrano a la cabeza. Y su primera gran medida es ya revolucionaria, convocar elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal masculino. Para mayores de 25 años, eso sí. Bueno, pero aún así es un salto democrático sin precedentes para la época. Un salto que lleva directamente al documento más importante de todo el periodo. La Constitución de 1869. Siempre se dice que es la primera constitución democrática de nuestra historia. Es una pieza de ingeniería política muy avanzada. Siempre me ha fascinado este punto. Tienes una constitución que parece casi perfecta sobre el papel, adelantadísima a su tiempo. Pero, ¿cómo algo tan bien intencionado acabó generando tanta inestabilidad? Esa es la pregunta del millón. Y la clave de todo el sexenio. La Constitución del 69 la crea una élite intelectual, liberal, progresista, que mira a Inglaterra, a Estados Unidos. Ya. Pero legisla para una España idealizada, no para la España real de 1869, que era un país mayoritariamente rural, muy católico y con un analfabetismo altísimo. Si entramos en el detalle, se ve la magnitud del cambio. El artículo 32 es demoledor. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. Esto, en ese momento, es un terremoto. El poder ya no viene de Dios a través del rey, viene del pueblo. ¿De los españoles? Y a partir de ahí se despliega una carta de derechos individuales que es asombrosa. Libertad de expresión, por supuesto, pero también el derecho de reunión y asociación. Esto es fundamental. Importantísimo, porque abre la puerta a la creación legal de partidos políticos y, ojo, de sindicatos obreros. El movimiento obrero español empieza a organizarse de verdad en este momento. Y hay detalles que suenan increíblemente modernos, la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de la correspondencia. En 1869 estaban legislando sobre la privacidad de las comunicaciones. El artículo 17 lo deja muy claro. Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito. Sí, pero establecer todos estos derechos es una cosa. Pero en España siempre hay un campo de minas. La relación con la Iglesia. ¿Cómo intentaron desactivar esa bomba? Pues con una solución de compromiso muy inteligente, diría yo. El artículo 21, por un lado, obliga a la nación a mantener el culto y los ministros de la religión católica.
para contentar a los moderados. Claro, pero, y aquí está la revolución, a la vez garantiza la libertad de culto. O sea, el Estado es católico, pero la sociedad puede no serlo. Garantiza el ejercicio público o privado de cualquier otro culto. Así que tenemos el tablero montado. Una monarquía constitucional, parlamento, sufragio universal, derechos impecables. Pero falta la pieza clave de una monarquía. ¿El monarca? El trono está vacío. Exacto. Y aquí empieza el segundo acto de esta obra, la búsqueda. Un proceso casi desesperado por todas las cortes europeas. Prim se convierte en una especie de director de casting para encontrar un rey demócrata. Se barajan candidatos de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Le ofrecen la corona a Fernando de Coburgo, que había sido rey consorte de Portugal, un hombre con experiencia, pero la rechaza. Luego estaba el duque de Montpensier, que era cuñado de Isabel II. Pero a ese lo veta Prim. Dice que traerlo sería como volver a empezar con lo mismo. Y luego está la opción alemana, que casi provoca una guerra europea. Casi no, la provoca. Proponen a Leopoldo de Hohenzollern. La candidatura pone una tensión brutal entre Francia, que no quiere un rey alemán al sur, y Prusia. De hecho, este incidente español es una de las excusas que usa Bismarck para la guerra franco-prusiana. Es increíble cómo la política interna española se convierte en el epicentro de la geopolítica europea. Totalmente. Pero bueno, finalmente, después de tantos tumbos, encuentran al candidato en Italia, Amadeo de Saboya, duque de Aosta, el segundo hijo de Víctor Manuel II. El rey de la Italia recién unificada. Exacto. Y sobre el papel parecía el candidato ideal. De una dinastía consolera, pero con fama de liberal, de progresista. Católico, pero no ultramontano. Y parecía dispuesto a aceptar su papel. Un rey que reina pero no gobierna, sometido a la Constitución. Las Cortes lo eligen rey el 16 de noviembre de 1870. Por 191 votos a favor, el primer y único rey de España elegido democráticamente en un parlamento. Se le describe como el candidato ideal, pero, visto con perspectiva, ¿no fue una elección un poco ingenua? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿de verdad pensaban que un príncipe italiano, sin apoyos internos, sin conocer el país, podría gobernar un lugar tan complejo como España? Supongo que, desde la perspectiva de Prim, era la única opción viable. Amadeo era una apuesta por la neutralidad. Traer a alguien sin vínculos con las facciones españolas. Exacto, pensando que así no ofendería a nadie. El error fue no ver que esa misma neutralidad se convertiría en su mayor debilidad. Claro, no generaba odios, pero tampoco despertaba lealtades. Nadie iba a morir por Amadeo de Saboya. Y su reinado, de hecho, empieza con una tragedia que lo marca todo. Mientras Amadeo viaja en barco hacia España, en Madrid, su principal valedor, Prim, sufre un atentado brutal en la calle del Turco. Muere el 30 de diciembre de 1870, el mismo día que Amadeo desembarca en Cartagena. Es un presagio espantoso. La primera visita oficial del nuevo rey en la capital no es al Palacio Real. No. Es a la Basílica de Atocha, para rezar ante el cadáver de Prim. Sin su mentor, sin su principal apoyo, su reinado nace herido de muerte. Se va a encontrar completamente solo y con una lista de enemigos que parece interminable. ¿Quién estaba en su contra? La pregunta más bien es quién estaba a su favor. En su contra estaban, pues prácticamente todos. Los carlistas, que inician la Tercera Guerra Carlista. Los republicanos, que lógicamente no querían rey. La aristocracia borbónica. La de toda la vida, que lo desprecia. Lo ven como un extranjero advenedizo, le hacen el vacío social. Y la Iglesia tampoco le tenía mucho aprecio, ¿verdad? Ninguno. Era el hijo de Víctor Manuel II, el rey que había acabado con los estados pontificios. Para el clero español era el hijo del carcelero del Papa. Y a todo esto hay que sumar al pueblo llano, que sentía una distancia enorme. Amadeo era un hombre reservado, serio, le costaba horrores aprender español, lo que alimentaba esa imagen de rey extranjero. Y a todo ese rechazo social se suma una inestabilidad política que es demencial. Constante. En poco más de 2 años de reinado se suceden 6 gobiernos distintos y 3 elecciones generales. La coalición que debía sostener la monarquía se desintegra tras la muerte de Prim. Y el país, además, en guerra. No una, sino 2. La Tercera Guerra Carlista en la península y la Guerra de los 10 años por la independencia en Cuba. De hecho, la hostilidad llegó hasta el punto de que intentaron asesinarlo. Sí, el 18 de julio de 1872. Un atentado en pleno centro de Madrid, en la calle del Arenal. Amadeo y su esposa, María Victoria, volvían del retiro
y abrieron fuego contra su carruaje. Y se dice que él tuvo una calma. Asombrosa. Cuentan que se puso en pie, como para ser un blanco más fácil, mientras el cochero salía de allí al galope. Ese acto de valentía le dio algo de popularidad, pero fue muy pasajera. La situación se va pudriendo hasta que es insostenible. Y la gota que colma el vaso llega por una disputa del gobierno con el cuerpo de artillería. Efectivamente. El presidente, Ruiz Zorrilla, hace un nombramiento que los artilleros detestan, y estos amenazan con dimitir en bloque. Un acto de insubordinación. El gobierno le exige al rey que firme el decreto de disolución del cuerpo de artillería. Sí. Y parte del ejército, por otro lado, le sugiere que dé un golpe de Estado, que gobierne de forma autoritaria. Pero él se niega en rotundo. Se niega. Había jurado la Constitución y pensaba cumplirla hasta el final. Y es ahí cuando decide que ya está, que no puede más. El 11 de febrero de 1873, Amadeo I presenta su abdicación ante las Cortes. Y el mensaje que envía es uno de los documentos más sinceros y desoladores de nuestra historia política. Cito un fragmento. 2 largos años ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz. Y luego va a la clave de su fracaso. A ver. Dice: todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Es una de las renuncias más honestas de la historia. Es el reconocimiento explícito de un fracaso, pero no personal, sino de un país incapaz de ponerse de acuerdo. En su mensaje, reconoce que sus esfuerzos son estériles y le devuelve a la nación la corona que la propia nación le había dado. Se refugia en la embajada italiana y pocos días después abandona España para no volver jamás. Y su abdicación pone fin, de forma abrupta, a este intenso experimento de monarquía democrática. El mismo día de la renuncia, ese 11 de febrero de 1873, las Cortes, reunidas en sesión conjunta y ante el vacío de poder, proclaman la Primera República Española. Vamos a estudiar ahora la Primera República, la fase final del sexenio revolucionario. Apenas 11 meses de vida, entre febrero de 1873 y enero de 1874. Un suspiro en el tiempo, pero una eternidad en acontecimientos. Empezó con la abdicación de un rey extranjero y terminó, como no, con un golpe de Estado militar. Estamos a 11 de febrero de 1873. El rey, Amadeo I, tira la toalla. Renuncia. Lo normal habría sido buscar otro rey o seguir las reglas de la Constitución, no. Pero no. En un acto sin precedentes y saltándose la legalidad, las Cortes se autoproclaman Asamblea Nacional. Y esa misma tarde, sin un plan, sin consenso, sin nada, proclaman la República. Fue básicamente la consecuencia de un vacío de poder absoluto, que los republicanos se apresuraron a llenar. Esa misma tarde, las Cortes, con un Emilio Castelar pletórico en la tribuna, aceptan la renuncia y proclaman la República. Vamos a desgranar esto porque aquí empieza un verdadero desfile. 4 presidentes en 11 meses. El primero, Estanislao Figueras. Y se encuentra un panorama desolador. Se encuentra una coalición de gobierno fragilísima y un país en bancarrota. Las cifras que hereda son de pánico. O sea, un Estado quebrado. Y no solo era un problema de dinero. Militarmente, la cosa era aún peor. El cuerpo de artillería, que era la élite del ejército esencial para la guerra, se había disuelto en protesta. Y políticamente, Figueras no controlaba ni a los suyos. Los republicanos federales más radicales, los intransigentes, no reconocían su autoridad. No. Empezaron a proclamar juntas revolucionarias por todo el país, actuando por libre como si Madrid no existiera. La presidencia de Figueras es un caos. En cuestión de meses, sufre 2 intentos de golpe de Estado por parte de los radicales. Estaba completamente desbordado. Hay una anécdota que se cuenta, que es tremenda. La del Consejo de Ministros. En medio de un consejo, harto de las disputas, se levanta y grita: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros». Es que es brutal. Captura el espíritu de la época. Y su final en el cargo es aún más rocambolesco. El 10 de junio, convencido de que su vida corría peligro, decide huir a Francia. Pero sin avisar a nadie. A nadie. Deja su carta de dimisión en el despacho, le dice a su escolta que va a dar un paseo por el Retiro y en Atocha coge el primer tren que sale. Y no paró hasta París. Así terminó su presidencia. 4 meses. Increíble. Después de que el primer presidente literalmente se fugue del país, ¿quién se atreve a coger ese testigo? Pues aquí aparece el gran ideólogo, el pensador,
Francisco Pi y Margall. Con él entramos en el corazón doctrinal de la República. Él no es un político pragmático, es un filósofo del poder. Exacto. Es el gran teórico del federalismo en España y su gran proyecto es la Constitución Federal de 1873, la famosa nonata porque nunca llegó a aprobarse. Articulaba España como una república federal con 17 estados y, ojo, incluía a Cuba y Puerto Rico. ¿Ya no eran colonias? No, eran un estado más. Se basaba en un principio de abajo hacia arriba, lo individual para el individuo, lo municipal para el municipio, lo regional para el Estado y lo nacional para la federación. Era de una modernidad asombrosa para la época. Pero aquí es donde la teoría choca de forma, brutal con la realidad. La famosa insurrección cantonalista. El gran drama. Mientras Pío y Margall quería construir la federación de forma ordenada, desde arriba, con leyes, desde las Cortes, muchos republicanos por toda España decidieron que no podían esperar y empezaron a construirla desde abajo. Por la fuerza. Es la aplicación más radical y literal de la idea. Exactamente. Si el poder reside en el municipio, pues el municipio se declara soberano. Y así, por todo el Levante y Andalucía, empiezan a surgir cantones. Repúblicas independientes en Cartagena, Sevilla, Málaga, Cádiz. Decenas de ciudades rompen con Madrid. El caso de Cartagena es de otro nivel. Un líder local, Antoñete Gálvez, se hace con la principal base naval de España. Y con los mejores barcos de la Armada. Y con la flota en su poder, ¿qué hace? Se dedica a bombardear Almería y Alicante para recaudar fondos. Un impuesto revolucionario. La situación es tan surrealista que el propio gobierno republicano de Madrid tiene que emitir un decreto declarando pirata a la flota de Cartagena. El gobierno declarando pirata a su propia armada. Es una locura. He leído una anécdota sobre esto que parece de una película de los hermanos Marx. Cuentan que al tomar un castillo, los de Cartagena, como no tenían bandera roja, izaron una bandera turca que encontraron. Es absolutamente cierto. El capitán general telegrafió a Madrid, horrorizado. El castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca. La confusión fue total. Es la metáfora perfecta del momento. Un idealismo febril que desemboca en una improvisación caótica, casi surrealista. Y en medio de todo esto está Pi y Margall, el presidente, atrapado. El idealista destruido por la aplicación más extrema de sus propias ideas. Su ideología le impide usar la fuerza contra los cantones. Son sus correligionarios al fin y al cabo. No quiere traicionar sus principios. No quiere mancharse las manos de sangre republicana. Así que, tras solo 37 días en el poder, el 18 de julio, dimite. Prefiere irse a casa antes que firmar la orden de aplastar el movimiento que él mismo había inspirado. Con la dimisión de Pi y Margall, la República da un volantazo de 180 grados. ¿Se acabaron los idealismos? Llega el tercer presidente, Nicolás Salmerón, un catedrático de filosofía. Su lema lo dice todo: el imperio de la ley. Su único objetivo es restaurar el orden a cualquier precio. Y para ello no duda en usar a los generales más duros, como Pavía o Martínez Campos, para sofocar la rebelión a sangre y fuego. Y esto nos lleva a uno de los momentos más mitificados: la dimisión de Salmerón. La historia que ha quedado es la del hombre de principios, filósofo krausista que dimite porque su conciencia le impide firmar sentencias de muerte. Sí, pero la realidad es más compleja. La pregunta es, ¿fue empujado o saltó él? Buena pregunta. Y fue empujado, sin duda. La presión militar era insoportable. Hubo hasta una asamblea de oficiales en un teatro de Madrid exigiendo mano dura. Pero, al dimitir, antes de que una sentencia concreta llegara a su mesa, Salmerón saltó. Fue una maniobra política entonces. Magistral. Logró preservar su capital moral, su imagen, mientras se apartaba de una situación que ya no podía controlar. Además, ya había perdido su mayoría parlamentaria. Y el dato clave que desmonta el mito es que en el momento de su dimisión, el 6 de septiembre, no había ninguna sentencia de muerte específica esperando su firma. Exactamente. Dimite antes de tener que enfrentarse al dilema real. Y su sucesor ya estaba cantado. Llega el cuarto y último presidente, el gran orador, Emilio Castelar. Y las Cortes, justo antes de suspender sus sesiones, le entregan poderes extraordinarios para salvar la República. Se suspenden las garantías constitucionales, que le conceden una dictadura temporal. O sea que para salvar la República Democrática y Federal, la única solución es instaurar una república unitaria y autoritaria. Es la paradoja final. Castelar gobierna por decreto
apoyándose sin fisuras en el ejército. Suprime los últimos focos del cantonalismo. Cartagena resistió 6 meses, ¿no? 6 meses en un asedio terrible. Y concentra todos los recursos en la guerra carlista. Su gobierno es la antítesis del proyecto de Pi Margall. Es el orden por encima de la libertad. Y así llegamos al acto final. El 3 de enero de 1874 se reabren las Cortes. La mayoría federalista, con Pi Margall y Salmerón a la cabeza, ya no está dispuesta a tolerar el giro autoritario de Castelar. Se vota la gestión del gobierno y Castelar pierde la moción de confianza. Cae. Y esa votación es la sentencia de muerte de la República. La caída de Castelar significaba volver a un gobierno federal débil, y para el ejército y los sectores conservadores, eso era volver al caos, a la anarquía. No estaban dispuestos a permitirlo. Y no lo permitieron. Antes siquiera de que se pueda votar a un nuevo presidente, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, cumple su amenaza. Simplemente entra a caballo en el Congreso de los Diputados y se acaba todo. Entra con la Guardia Civil, se oyen algunos disparos al aire y disuelve las Cortes por la fuerza. Las crónicas cuentan que los diputados huían despavoridos, algunos saltando por las ventanas. Es el fin. ¡Qué imagen! El epílogo, pues, es una transición cantada hacia la restauración de los Borbones. Tras el golpe de Pavía, se forma un gobierno presidido por el general Serrano. Que no es más que una dictadura militar de facto. Dura casi un año. Y durante ese tiempo, la causa alfonsina, la vuelta de la monarquía con Alfonso, el hijo de Isabel II, se va consolidando. Como la única opción de orden. La única viable. Y el golpe definitivo, la puntilla final, llega el 29 de diciembre de 1874. Otro general, Martínez Campos. El mismo que había reprimido el cantonalismo. El mismo. Se pronuncia en Sagunto y proclama a Alfonso XII como rey de España. Nadie opone la más mínima resistencia. Se inicia la restauración. El largo periodo de la restauración borbónica. Y así termina este experimento de 11 meses. Un año de idealismo democrático, de federalismo, que se estrelló contra sus propias divisiones, la crisis de un ejército indisciplinado y la imposible realidad de tener 3 guerras civiles a la vez. Pero a pesar de su fracaso, que fue estrepitoso, sería un error despacharla como un simple año de locura. Su legado es importante. ¿En qué sentido? Español, conceptos que tardarían décadas en volver. El federalismo como solución a la cuestión territorial, la separación estricta entre Iglesia y Estado, la abolición de la esclavitud. Ideas muy avanzadas para la época. Muy avanzadas. Y esa Constitución nonata de 1873 quedó para la historia como un hito del pensamiento político más progresista de su tiempo. Fue una referencia constante para las futuras generaciones de demócratas y republicanos en España.